Hola, hola, mi gente turca favorita. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Soy y como siempre les traigo el chisme turco más jugoso, ese que nos encanta y nos deja con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de esas parejas que nos hicieron suspirar, que nos hicieron creer en el amor verdadero, pero que también nos demostraron que hasta en las novelas turcas, las rupturas pueden ser tan dramáticas como las mejores escenas de acción. Sí, hoy vamos a desgranar algunos de los romances más intensos, esas rupturas secretas que dejaron huella y, como un buen culebrón, vamos a ver algunos regresos explosivos que nos hicieron saltar del sofá. Así que prepárense una taza de té turco, pónganse cómodos y no se pierdan ni un detalle, porque esto va a estar de infarto. Y antes de que se me olvide, recuerden darle clic al botón de suscribirse, para que no se pierdan ni un solo vídeo de su canal de chismes turcos favoritos, porque aquí siempre tenemos la última noticia, el comentario más atrevido y todo el drama que nos encanta. ¡Vamos allá! Empecemos por una de las parejas más queridas y comentadas de los últimos tiempos, los protagonistas de la serie que nos hizo creer en la magia de la arquitectura y la pasión desenfrenada, Sen Kalkam, o Llamas a mi puerta, si lo prefieren en español. Esta es una joya de la comedia romántica que nos presentó a Eda YLDZ, una joven florista soñadora, y a Serkan Bolat, un arquitecto adicto al trabajo y con cero habilidades sociales. En esta historia, interpretada magistralmente por Hande Erçel y Kerem Bürsin, vimos un contrato de amor que se convirtió en algo mucho más profundo, un amor que parecía destinado a resistir cualquier obstáculo. ¡Ay, ese amor que nos hizo suspirar! Y es que entre ellos las chispas volaban, ¿verdad? Los celos, las miradas de complicidad, las declaraciones apasionadas. Ah, y esas escenas de baile bajo la lluvia que nos dejaban sin aliento. Era como si el guión estuviera hecho a medida para ellos, como si la química que emanaba la pantalla fuera la misma que se cocinaba en el set de grabación. Era un romance de cuento de hadas, uno que nos hacía olvidar el mundo exterior y sumergirnos en la dulzura de sus besos y en la intensidad de sus miradas. Pero, oh, la vida. Como en la vida real, no todo fue color de rosa en Sen Kalkam. La serie nos regaló momentos de drama, rupturas que nos dejaron con el corazón en la mano, esas crisis donde pensábamos que todo había terminado para siempre. Recordamos con angustia aquellos capítulos donde Serkan perdía la memoria, olvidando por completo su historia de amor con Eda, dejándonos con un nudo en la garganta y el corazón latiendo desbocado. Y no podemos olvidar esas discusiones acaloradas que hacían temblar los cimientos de su relación, esas separaciones que nos hacían pensar que no habría vuelta atrás. La serie jugó con nuestras emociones como un maestro de marionetas, llevándonos del cielo al infierno en cuestión de segundos. Y aquí viene el detalle que nos interesa hoy, la química entre Hande y Kerem traspasó la pantalla. Sí, la pareja de la ficción se convirtió en realidad, en un romance que nos tuvo a todos pegados a las redes sociales, buscando fotos de sus viajes juntos, vídeos de sus momentos cómplices y todo eso. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Recordamos sus escapadas a lugares paradisíacos, sus muestras de afecto en las alfombras rojas, sus miradas cargadas de significado que hablaban por sí solas. Su relación fue un auténtico regalo para los fans, confirmando que el amor de Serkan y Eda existía en la vida real, que esas chispas no eran solo producto de la actuación, sino una llama que ardía con fuerza fuera de los sets. Pero como todo cuento de hadas a veces termina, la ruptura de Kerem y Hande también fue un golpe, un momento de drama en la vida real que nos recordó que a veces el amor no es suficiente incluso cuando las chispas son tan grandes como las suyas. Es una prueba de que incluso los romances más sólidos pueden tener fisuras, que las relaciones más apasionadas pueden tambalearse ante la presión de la fama, las agendas apretadas y las expectativas de los fans. Fue un momento de desilusión para muchos de nosotros, quienes habíamos depositado tanta esperanza en su amor. La noticia de su separación corrió como pólvora en las redes sociales, dejando a sus seguidores con un sabor amargo en la boca. Fue como si la magia se hubiera roto, como si el encanto de Sen Kalkam se hubiera desvanecido. Y aquí la bomba, luego de un tiempo, Hande reaparece en el ojo público, y el recuerdo de este amor, para muchos no olvidado, vuelve a resurgir. Las fotos de ella radiante, los comentarios enigmáticos y las nuevas pistas en las redes sociales han desatado una ola de especulaciones, reavivando las esperanzas de aquellos que sueñan con una reconciliación. ¿Será posible que la llama del amor entre Hande y Kerem vuelva a encenderse? Solo el tiempo lo dirá. Pero sigamos con más dramas turcos porque no nos podemos quedar solo en un corazón roto. Vamos a hablar de Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras,
otra joya de la comedia romántica protagonizada por Hande Erçel, esta vez junto a Burak Deniz. En esta serie Hande interpreta a Hayat Uzun, una joven originaria de un pueblo costero que por azares del destino, termina trabajando en una empresa de moda en Estambul, donde conoce a Murat Sarjmaz interpretado por el guapísimo Burak. La química entre ellos también fue innegable, esa tensión que se podía cortar con un cuchillo, esos malentendidos que nos hacían reír y suspirar al mismo tiempo. Los ojos de Murat, llenos de intensidad, y la dulzura de Hayat eran una combinación explosiva que nos enganchó desde el primer capítulo. Recordemos esos momentos de coqueteo, esos roces accidentales que hacían que la temperatura subiera, esos encuentros casuales que parecían sacados de una novela romántica. Aşk Laftan Anlamaz nos regaló escenas llenas de pasión, pero también momentos de dolor y rupturas que nos dejaron el corazón en mil pedazos. Aquí las separaciones fueron como una montaña rusa, subiendo y bajando con la misma velocidad, dejándonos sin aliento. ¿Recuerdan esa escena donde Hayat descubre que Murat le había mentido sobre su identidad? Nosotras también sentimos el dolor y la desilusión que ella experimentó en ese momento. La angustia en su mirada, el desconcierto en su rostro fue una actuación tan real que nos hizo creer que estábamos viviendo ese drama en primera persona. Y aunque el final fue feliz, el camino fue duro y lleno de obstáculos. ¿Por qué es relevante para nuestro tema de hoy? Bueno, porque nos muestra que incluso los romances más apasionados pueden tener sus momentos de duda, sus periodos de separación, y aún así, encontrar la manera de volver a estar juntos. La historia de Hayat y Murat es un recordatorio de que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad, incluso los malentendidos y las mentiras más dolorosas. Es un ejemplo de perseverancia y de la capacidad del amor para perdonar y para renacer incluso de las cenizas. Continuemos nuestra travesía por el universo de las novelas turcas con Kuzey Güney, una serie que se aleja un poco de la comedia romántica para sumergirnos en un drama familiar lleno de conflictos y rivalidades. Protagonizada por Kaan Tatlıtuğ y Burak Gülsoy, esta serie nos presenta la historia de dos hermanos con personalidades completamente opuestas, Kuzey, impulsivo y rebelde, y Güney, ambicioso y calculador. Ambos aman a la misma mujer, Cemre, lo que desencadena una serie de tensiones y conflictos que ponen a prueba sus lazos fraternales. Aquí la rivalidad entre los hermanos no solo se limita al amor, sino que también se extiende a los negocios, a la vida familiar y a la búsqueda de la aprobación paterna. Los celos y la envidia se convierten en los principales motores de sus acciones, generando una dinámica tóxica que afecta a todos los que los rodean. Sí, aunque no es un romance al uso, Kuzey Güney es un claro ejemplo de cómo el amor puede ser una fuente de conflictos y separaciones, a veces incluso entre miembros de la misma familia. Las rupturas en esta serie no son solo entre parejas, sino también entre hermanos, dejando heridas profundas que tardan en sanar. Las escenas de confrontación entre Kuzey y Güney eran tan intensas que nos dejaban sin aliento. Cada grito, cada mirada de odio, cada reproche nos hacía sentir el dolor y la frustración que ellos mismos estaban experimentando. Y es que en el mundo turco las familias son sagradas, pero también pueden ser el campo de batalla de las emociones más intensas. Y aquí la pasión y el drama son la orden del día. Los secretos, las traiciones, las mentiras, todo se mezcla en un cóctel explosivo que te atrapa desde el primer episodio. El amor de Cemre, dividido entre los dos hermanos, era un constante foco de conflicto, un dilema que parecía no tener solución. ¿Dato curioso? Muchos fans aseguran que la química entre los hermanos traspasó la pantalla, y que sus peleas eran tan reales que hasta daba miedo verlos juntos en la vida real. Ahora vamos a cambiar un poco el ritmo con una serie que, si bien no es tan conocida como las anteriores, tiene un romance que nos dejó marcados, Fazilet Ambekzler, o La señora Fazilet y sus hijas. Esta serie nos presenta a Fazilet, una mujer ambiciosa que quiere sacar a sus hijas adelante cueste lo que cueste, incluso a costa de su propia felicidad. La trama se centra en la historia de amor entre Hasan, la hija mayor de Fazilet, y Yaz, un joven empresario que, como no, tiene un hermano conflictivo. ¿Adivinan qué? Sí, el clásico triángulo amoroso turco que nos hace sufrir y desear que la protagonista elija al indicado. Aquí las rupturas no solo son entre parejas, sino también entre familias, generando un conflicto que pone a prueba la paciencia del espectador. Los enfrentamientos entre Fazilet y la familia Egemen eran tan tensos que hacían que los episodios fueran una auténtica montaña rusa de emociones. Es una historia que nos demuestra que el amor puede ser doloroso, lleno de obstáculos, y que a veces, las decisiones que tomamos por amor no son las más acertadas.
La lucha de Azam por encontrar la felicidad, mientras se debate entre el amor de Yaz y la lealtad a su familia, es una historia que nos resonó profundamente. Esta serie nos muestra que el amor y la ambición son dos fuerzas que pueden chocar, y que a veces el camino más difícil es el que nos lleva a la verdadera felicidad. Y por supuesto, no podemos hablar de dramas turcos y rupturas sin mencionar Kara Sevda, o Amor Eterno. Esta serie es una joya del drama turco que nos presenta la historia de amor imposible entre Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos diferentes que luchan por su amor a pesar de las adversidades. Kara Sevda nos regaló uno de los romances más intensos y trágicos de la televisión turca, donde las separaciones y los reencuentros se convirtieron en una constante. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagul era palpable, y su historia de amor nos hizo llorar a moco tendido. Los sacrificios que Kemal y Nihan hacen el uno por el otro nos hicieron creer en la fuerza del amor verdadero, un amor capaz de desafiar cualquier barrera, incluso la muerte. Es una serie que nos muestra que el amor puede ser más fuerte que la muerte, pero también que el destino puede ser cruel y separarnos de las personas que más amamos. Las rupturas en Kara Sevda son como un puñal directo al corazón, dejando heridas que tardan en sanar. Recordamos con dolor aquellos momentos de separación, esas despedidas agónicas que nos dejaban con un nudo en la garganta y los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué es importante para nuestro tema de hoy? Bueno, porque nos demuestra que a veces las rupturas no son el final del camino, sino un paréntesis en la historia de amor, y que el amor verdadero siempre encontrará la manera de regresar, incluso desde el más allá. Y ahora, antes de terminar este recorrido por los dramas turcos, vamos a mencionar Çukur, una serie que mezcla acción, drama y romance con una fuerza arrolladora. Esta serie nos sumerge en el mundo de la mafia turca, donde el amor es un lujo que pocos pueden permitirse. La historia se centra en la familia Koval, una familia que controla el peligroso barrio de Çukur, y en su lucha por proteger a su gente y a su territorio. En esta serie las rupturas son producto de las traiciones, las mentiras y los conflictos de poder. El amor se mezcla con la violencia, y los personajes tienen que tomar decisiones difíciles que ponen a prueba sus sentimientos. Los romances en Çukur son intensos y pasionales, pero también están marcados por el dolor y la pérdida. Esta serie nos muestra que incluso en los ambientes más oscuros, el amor puede florecer, pero también que la vida puede ser cruel y arrebatarnos a las personas que más queremos. Los personajes de esta serie nos enseñan que el amor puede ser un motor para la lucha, pero también una fuente de dolor. Y es que en el corazón de Çukur, el amor y la muerte van de la mano. Las historias de amor que se desarrollan entre los personajes principales son tan intensas que nos hacen olvidar el contexto violento en el que se encuentran. Bueno, mi gente turca, hemos llegado al final de este recorrido por los romances, las rupturas secretas y los regresos explosivos de las series turcas. Como hemos visto, el amor en la televisión turca es un torbellino de emociones, un drama que nos hace reír, llorar y suspirar al mismo tiempo. Hemos visto que las parejas que nos hacen creer en el amor verdadero también pueden tener sus momentos de duda y separación, y que las rupturas son a veces el camino hacia un reencuentro más fuerte. Pero una cosa es clara, las series turcas nos enseñan que el amor es una fuerza poderosa, capaz de superar cualquier obstáculo, incluso la muerte. Y no se les olvide lo de Kerem y Hande. El tema es muy sensible. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo hablando de todos estos dramas turcos. Y ahora los invito a dejar sus comentarios, ¿cuál de estas series es su favorita? ¿Qué ruptura les dolió más? ¿Creen en los regresos explosivos? Quiero saber su opinión, así que no se queden callados. Y antes de irme les recuerdo que le den me gusta a este vídeo, que lo compartan con sus amigos amantes de las novelas turcas, y que se suscriban a mi canal para no perderse ni un solo chisme turco, porque aquí siempre tenemos la última noticia, el comentario más atrevido y todo el drama que nos encanta. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mi gente turca.